Bien, vamos a iniciar ahora el último tema que nos toca ver, que va a ser la conversión de continua a alterna. Ya le voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, vamos a ver lo que son los convertidores de continua a alterna, que es el último tema que nos toca tocar. En los procesos de conversión que fuimos viendo, ya fuimos viendo 3 de ellos, que es conversión de continua, de alterna a continua, que es rectificación, de alterna a alterna y de continua a continua. Ahora nos toca ver conversión de continua a alterna. Bien, este proceso de conversión de continua a alterna tiene varias formas. En este caso acá, como podemos ver en la pantalla, tenemos dispositivos con semiconductores que pueden ser tiristores, MOSFET y IGBT. Estos son con apagado natural y apagado forzado. Acá lo que estamos viendo, vimos un poquito de esto cuando vimos el tema de los rectificadores controlados. Se acuerdan que podían trabajar como inversores. Se vio un poquito con este tema. Esto no lo vimos porque es de continua. Ahora, en esta parte vamos a ver lo que son los transitores, que en estos casos trabajamos con MOSFET y con IGBT. Ya próximamente vamos a ver lo que es el IGBT. Pero por ahora, las características de salida también se lo puede clasificar como medio puente, puente completo y push-pull. Y las características de entrada se refieren a si son alimentados por tensión o alimentados en corriente. Nosotros vamos a ver lo que está indicado acá en marrón, que va a ser lo que es sobre todo puente completo, trifásico y monofásico, y después desplazamiento de fase, PWM y onda cuadrada. Esto es lo que vamos a ver en este curso. Bien. Primeramente vamos a ver el circuito puente directamente. El medio puente es solamente una rama y este es el circuito puente, que es el que se suele utilizar más, que son con 2 ramas, porque se aumenta la potencia con respecto al primero. Por eso no lo vamos a mencionar, vamos a entrar directamente en lo que es el circuito puente, o llamado también puente H, por la distribución que está de los interruptores con respecto a la carga, que asemeja a una H. Estos son los circuitos que uno tiene ya teniendo una tensión continua, ya sea que provenga de un rectificador o provenga de una celda o provenga de una generación eólica o una batería. Y nosotros queremos convertir aquí en la carga, en este caso, a una corriente alterna que necesitamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos la tensión de salida, que es B sub AB, la definimos de esa manera, y vamos a llavear estos interruptores. Estos interruptores los llaveamos conjuntamente, el S1 con el S4, en esta primera parte, y después llaveamos el S2 con el S3. Bien. Entonces, si nosotros cerramos al mismo tiempo el S1 con el S4, que es en este caso, va a circular una corriente en este sentido que estamos viendo la flechita roja, y se va a producir una tensión en la resistencia B sub AB, que va a ser igual a la tensión que nosotros tenemos alimentado
de la fuente. Entonces, de esa manera, vamos a determinar, para quedar en este caso en el circuito equivalente de esta manera, va a ser B sub A igual a BCC. Esta es la tensión de salida. Después, lógicamente, como es carga óhmica, la corriente va a estar en fase con la tensión. En el caso que nosotros cerremos, en este otro caso, cerramos S2 y S3 y abrimos S1 y S4, vamos a tener en este sentido la corriente que va a pasar y va a pasar en el sentido contrario, o sea, la tensión B sub B va a ser igual, en este caso el circuito equivalente, a menos BCC. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a obtener una tensión de salida que va a ser de la manera como está puesta aquí abajo. Cuando está S1 y S4 en ON, va a tener B sub CC, y en S2 y S3 en ON, va a tener menos BCC. O sea que estamos teniendo a la salida una tensión cuadrada. De esta manera. Esta sería la tensión de salida que obtenemos. Tenemos de esta forma una tensión cuadrada, hemos convertido una continua a una tensión cuadrada, que en muchos casos, muchas veces la tensión cuadrada es suficiente para excitar algún circuito, por ejemplo, de iluminación. Entonces, muchas veces hay puentes inversores que son de onda cuadrada, porque no necesita mucho más para una carga resistiva. Entonces, en muchos casos sucede que para los casos de que se pueda alimentar, muchas veces sucedía con las dicroicas, que era suficiente con una onda cuadrada que existe. Entonces, esta onda cuadrada, como ya hemos visto nosotros anteriormente, tiene una serie de Fourier, que va a ser A sub 0 más la sumatoria de los coeficientes A sub n y B sub n. Esto es igual a 0, el A sub 0, porque tiene simetría de media onda esta señal, y la tensión eficaz que nosotros tenemos si aplicamos la definición de eficaz, nos va a quedar igual a BCC. Bien. Entonces, este circuito puente nos va a permitir a nosotros que nosotros vamos a calcular ahora cuánto vale la serie de Fourier. Como ya hemos visto que es estos coeficientes por simetría de media onda, y vamos a obtener los coeficientes B sub n únicamente. Que aplicando la definición, vamos a calcular y nos va a quedar un valor que va a ser este de 4 BCC sobre NP. Entonces, vamos a tener que la tensión B sub AB en serie de Fourier va a ser los coeficientes impares 4 BCC sobre NP por seno de n omega t. Bien. Entonces, la tensión eficaz de salida, por lo tanto, la tenemos que hacer con cada uno de los componentes que corresponden. Como ya hemos visto en otras oportunidades, lo mismo va a pasar con la corriente. Para n igual a 1, el valor eficaz del armónico fundamental será el que está indicado ahí, que va a ser 0,9 de BCC. Después vamos a definir la que nosotros hemos visto ya anteriormente, la distorsión total armónica, de la manera usual que nosotros ya hemos definido, y va a haber otros factores que vamos a tener en cuenta para este caso. Acá nosotros tenemos la distorsión armónica individual de cada armónico correspondiente. Y acá vamos a definir otro factor que va a ser el factor de distorsión.
Factor de distorsión se define de esta forma, donde el n cuadrado que está acá corresponde a un filtrado de segundo orden. Esta es una medida de cuánto eficaz es cuando yo tengo esta onda con armónicos y le aplico un filtro de segundo orden. Esto se llama el factor de distorsión, definido para este caso. Entonces nos dan una idea de poniendo un filtro de segundo orden, cuánto bajamos los armónicos. Esto nos da una idea. Es un factor de mérito. Y este es el factor armónico, pero individual, de cada armónico en particular. Estos son parámetros que se suelen utilizar para este tipo de inversores. Bien. Nosotros simulamos en PSIM, por ejemplo. Acá vamos a cerrar la llave entre 0 y 180 y estas otras llaves entre 180 y 360 para una frecuencia de 1 kHz en este caso. Y acá obtenemos la tensión de salida en azul, entre más 100 y menos 100. Y acá está cómo se cierra la llave. Esta es la llave S1 y esta es la llave S3. Ustedes ven que son complementarias. Ustedes se darán cuenta por la forma del circuito de que estas dos llaves tienen que darse la condición de que cuando esta está cerrada, que circula corriente, y cuando se vayan a cerrar esta ya tiene que haberse abierto, porque si no va a haber un cortocircuito acá en la fuente. Es un especial cuidado que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en la práctica con este tipo de circuito. Aquí entra en juego, que ya vamos a ver en su momento, lo que son los tiempos de conmutación. Bien. Bueno, ahora vamos a ver este mismo circuito, pero con carga inductiva. ¿Qué pasa cuando tenemos carga inductiva? Cuando tenemos carga inductiva, nosotros vamos a repetir el mismo esquema de conmutación y cuando nosotros cerremos la llave S1 y S4, va a circular la corriente por la inductancia, de esta forma como está indicada, quedando este circuito equivalente. Por lo tanto, la tensión B sobre B va a ser igual a BCC, como ya fuimos viendo. Tenemos que, aplicando la definición, que la tensión B sobre B es la tensión en la bobina, que es L de I de T. Por lo tanto, la corriente de la bobina, si nosotros despejamos, va a quedar BCC sobre L, que los dos son constantes, por lo tanto va a haber una variación lineal, como ya hemos visto, por ejemplo, cuando vimos continuo a continuo. Bien. Entonces, volviendo al esquema, cuando nosotros cerramos S1 y S4, se instala la corriente de esta manera y la corriente va a tener esta variación lineal. Después, cuando venga el otro pulso menos BCC, ustedes fíjense que como la bobina va a tender a mantener su corriente, acá se va a cerrar, en este caso, las otras. Estos se van a abrir y la corriente por la bobina tiene que tender a tener el mismo sentido que estaba antes porque tiene almacenada una energía. No se puede instantáneamente la corriente ir en el otro sentido. Entonces esto va a tender a descargarse la energía de la bobina de esta manera a través de la fuente hasta que se descargue completamente en ese punto. Y recién en ese punto se va a invertir la corriente y va a iniciarse el otro tramo. Lo mismo va a pasar cuando venga el otro pulso BCC y tengamos cerrado los otros
en este caso, se van a cerrar acá y se van a abrir los otros. Entonces ya la corriente, que tiene que seguir manteniendo el mismo sentido, se va a cerrar de esta otra manera, a través de BCC, hasta que se haga cero la energía que tiene la bobina, y después ya recién va a poder darse vuelta el sentido de la corriente y continuar de esta manera hasta que vuelva de nuevo. Bien, y este sería todos los ciclos. Esto, por supuesto, es un transitorio. Después, en régimen permanente, la forma de onda quedaría de esta manera. De la corriente en la bobina. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, vamos a ver ahora el caso de una carga RL. En este caso de la carga RL, nosotros vamos a tener, lógicamente, una exponencial, donde ahí tenemos en el régimen permanente un I mínimo y un I máximo que hemos definido, y vamos a plantear las ecuaciones. Un segundito que alguien quiere entrar, voy a salir un minutito. Bien, vamos a continuar. Entonces, este en el régimen permanente va a tener un I mínimo que hemos definido acá y un I máximo, y vamos a plantear la ecuación. Entre 0 y t sobre 2, en la mitad del periodo, la ecuación de esta corriente, planteando como nosotros sabíamos hacerlo, la corriente forzada más la corriente natural. Sabemos que la corriente forzada va a ser, cuando esto finalice, la exponencial, directamente la tensión esta dividida en la resistencia. Eso es lo que está acá. Y después tenemos una constante, digamos tenemos que, como siempre hacemos nosotros, una exponencial por un factor que le llamamos A, B, como se llame, o K, donde nosotros tenemos que averiguar cuánto vale eso planteando la ecuación de borde. En este caso, si planteamos para t igual a 0, esto va a quedar 1. Y fíjese que acá va a quedar BCC sobre R menos BCC, queda el I mínimo, que es el que está acá. Esto va a valer, lógicamente, entre 0 y t sobre 2. Esa sería la ecuación de la corriente, esta que está desde acá hasta acá. Después, para t sobre Ingeniero, 2... perdón, pero no veo la presentación, ¿no? Ah, ¿no ves? A ver. ¿Ven ustedes la presentación? A ver, ya voy a volver a compartir. Yo sí veo. Yo también, ingeniero, se está bien. A ver, voy a volver a compartir. ¿Ahí se Ahora sí, ve? ingeniero. Bien. Bueno, entonces, volviendo a esto, esta es la ecuación de la corriente, como nosotros planteamos. Planteale, si ustedes quieren, esta ecuación. Es muy fácil de determinar. Y después lo mismo hacemos, pero con la ecuación de esta tramo de la corriente, entre t sobre 2 y t. ¿Mm? Entonces, de ahí tenemos el función del I mínimo y el I máximo, como nosotros hemos definido acá. Y nosotros vamos a determinar cuánto vale, porque esto en el régimen permanente van a ser iguales estos dos valores, tanto uno positivo como negativo. Voy a salir un momentito porque alguien quiere entrar también. Bueno. Bien.
Entonces, definir acá de esta manera cuánto vale este valor, que en este caso van a ser por simetría iguales en magnitud. Entonces, nosotros planteando la ecuación, igualando, en este caso yo igualo cuando t igual a t sobre 2 en este punto, y digo que esto va a valer I máximo. Entonces después ya planteo, ya sé que I mínimo va a ser igual a menos I máximo, y ya me va a quedar esta ecuación que está acá abajo. BCC sobre R por esta expresión acá para calcular cuánto vale ese valor al que va a tender. ¿Mm? Bien. Bueno, una vez que hemos hecho esto, en este caso, vamos a ir a ver un ejemplo. En este caso, el ejemplo es del HART. El puente inversor de onda completa tiene un esquema de conmutación que genera una tensión con forma de onda cuadrada de una carga RL serie. La frecuencia de conmutación es de 60 Hz, PCC 100 voltios, R igual a 10 ohmios y L igual a 25 milihercios. Calcula una expresión para la corriente carga, la potencia absorbida por la carga y la corriente media en la fuente continua. Bien, acá lo que plantea el periodo, cuánto vale, el tau y el t sobre 2 tau. Entonces plantea la ecuación que hemos visto nosotros recién y nos da que es de 9,31 amperes. Entonces de esta manera nosotros podemos determinar, aquí tiene la expresión de la ecuación en el primer tramo, entre 0 y 1 sobre 120, o sea, entre 0 y t sobre 2, y después para hacerlo entre t sobre 2 y t. La misma expresión. Acá tenemos las dos expresiones de los dos tramos de corriente. Bien, después hace la integral para calcular, puede elegir cualquiera de las dos, para elige esta, para calcular entre 0 y t sobre 2, la corriente eficaz, y nos está dando el valor de 6,64 amperes, la corriente eficaz. Una vez que ha calculado eso, ya puede calcular la potencia, que nos da 441 vatios, y después podemos calcular cuánto vale la corriente media por el interruptor. En este caso lo hace uso de la potencia. Supone que la potencia que nosotros hemos calculado en la carga es igual a la potencia de entrada. Entonces, de ahí despejamos la corriente media del interruptor, que es 4,41 amperes. Ya vamos a ver eso en las formas de onda para que se entienda. Esta es la corriente de salida, la que está acá. Vamos a ver la corriente de salida y vamos a ver la corriente por el interruptor. Bueno, lo he comprobado con máxima, calculado cuánto vale, después he hecho la integral y nos da el valor que hemos determinado ahí. Bien, acá en este caso lo he simulado con el microcap y de esa manera vemos la forma de onda. Acá tenemos la tensión a la salida, V sub 2 menos V sub t, y acá estamos teniendo la corriente por la resistencia, en este caso la corriente por la carga en el primer tramo y después en el segundo tramo. Primer tramo y segundo tramo. Y esto que está acá es la corriente por la fuente. Entonces acá estamos viendo, bueno, acá no está bien la forma de onda porque en este caso no está, para que se pueda cumplir esta condición, eso no lo había dicho antes, pero aprovecho para decirlo ahora, para que se pueda tener una buena forma de onda, la condición es que estos interruptores que están acá
tienen que ser bidireccionales en corriente cuando tenemos cargas inductivas, porque ya hemos visto cuando tenemos carga inductiva que hay un tramo que circula la corriente en el sentido contrario. O sea que se tiene que cumplir que estos interruptores puedan ser bidireccionales, que puedan venir la corriente en este sentido y en este otro también. En este caso, evidentemente, en esta versión de microcap, yo creo que ya lo han mejorado en la microcap en el último, pero cuando yo hice esta simulación, no estaban siendo bidireccionales, como se ve acá, está en corriente, en este caso. Acá estoy tomando la corriente por la fuente de continuo. Entonces acá, yo lo que hice en este caso fue ponerle un diodo en inversa para solucionar esta situación, y de esa manera ustedes ya pueden ver acá que tenemos la forma de onda, en este caso de la corriente en la carga, y esta es la corriente por el interruptor. Y ahora está bien, se ve que está de la manera uniforme, y nos está dando acá los valores que nosotros hemos calculado más o menos. Ingeniero, Sí, después puede mostrar cómo hace para configurar lo que es la fuente de los interruptores, porque yo cuando trataba de hacerlo para el tema pasado para convertidor, tenía algunos problemas de microcap porque la fuente como que creo que no la estoy sabiendo configurar, la que maneja el encendido y el apagado, digamos, del interruptor. bueno, ya lo vamos a ver. Bien. Acá vengo a ver la corriente por la carga, y aquí estoy viendo la corriente por el interruptor en verde, y esta es la corriente por el diodo. Hay un tramito que hasta que se descarga, que vuelve la corriente por la fuente, como ya hemos visto, eso vuelve por el diodo. Y después hay otro tramo que es cuando es igual a 0, vuelve hasta acá y ya viene por el interruptor. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa acá, hasta que viene a 0, se descarga por el diodo hasta que la energía ya queda en 0 de la bobina, y de ahí después vuelve y se carga de nuevo por el interruptor. Eso es lo que estoy mostrando con esto. Esto con PSIM. Hecho con PSIM, el mismo ejemplo, y obtengo de manera normal, porque en PSIM sí ocurre que estos interruptores son ideales, que son bidireccionales en corriente. Entonces aquí tengo la forma de onda de la corriente que hemos visto y la corriente por la fuente de continuo. Entonces esto nos está dando los valores, confirmando más o menos lo que nosotros hemos sacado en los cálculos. Y aquí estamos teniendo lo mismo que estaba mostrando. Bueno, en este caso no hay diodos porque en este caso es ideal el interruptor. En el otro caso se podía ver los dos tramitos, que en un dispositivo real ocurre así. Esto en el caso que es ideal. Se comporta de manera ideal este interruptor en PSIM. Estos son los armónicos, lo estamos simulando, y acá tenemos los armónicos, esta es la fundamental, y acá estamos con los armónicos en tercero, quinto, séptimo y así sucesivamente. Tanto de la tensión de salida como de la corriente en la salida. Bien. Control de armónicos y amplitud. Bueno, una manera de trabajar esto también
puede ocurrir cuando yo necesito controlar, porque ustedes hemos visto acá, en el espectro armónico tenemos los armónicos que tenemos a la salida con este tipo de inversor, tenemos armónico en el tercero, en el quinto, y así en el séptimo, noveno, estamos teniendo. Entonces tenemos dos instancias que podemos trabajar. Una es poder controlar los armónicos, decidir, por ejemplo, si yo quiero que eliminar el tercer armónico o el quinto armónico, depende, o modificar la amplitud que yo tengo a la salida. ¿Cómo hago? Porque acá nosotros no tenemos la posibilidad de modificar, porque ya hemos visto que la tensión de salida va a oscilar entre más y menos VCC. Si en la VCC que nosotros tenemos constante, no tenemos la posibilidad de controlar la amplitud de la tensión de salida. ¿Cómo podemos hacer esto? Una forma es desplazar esta onda cuadrada que nosotros tenemos un ángulo alfa y obtener una forma de este tipo, como se ve acá de la tensión de salida. Desplazar un ángulo alfa. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace, este es el esquema de conmutación de los interruptores. Nosotros hemos visto que tenemos S1, S2, S3 y S4. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. Acá, nosotros sabíamos que trabajamos y cerramos juntos S1 con S4 y se produce la tensión acá. Y después cerramos estos dos al mismo tiempo y se producía la tensión al revés. Hay una situación que nosotros podemos determinar si nosotros cerramos estos dos y después, en vez de conmutar, cerramos este que está acá. Si nosotros cerramos estos dos al mismo tiempo, ¿cuánto vamos a obtener de la tensión de salida? Cero. Exactamente, cero. Entonces podemos determinar en cuanto a la conmutación de que podemos trabajar entre más menos VCC y si cerramos estos dos o estos dos es lo mismo, al mismo tiempo, que sea cero la tensión de salida. Van a tener tres valores. Entonces eso es lo que hace acá, en este caso. Lo que hace acá, fíjense que hay una parte que S2 y S4 están cerrados, entonces 0. Después hay una parte en que S1 y S2 está cerrado y es más VCC. Después otra parte que S1 y S3 cierra, queda 0 de nuevo, que es este tramo. Y después S3 y S4 cierra y queda menos VCC. Esa es la conmutación que se hace. Se cambia, se desplaza un poquito la conmutación y de esa manera se obtiene esta forma de onda. ¿Qué logramos al obtener esta forma de onda? Bueno, si calculamos la tensión eficaz, aplicando la definición entre alfa y pi menos alfa, vamos a obtener de que la tensión eficaz va a quedar en función del ángulo alfa. Entonces nosotros controlando el ángulo alfa de desplazamiento, vamos a poder cambiar la tensión eficaz de la salida. Esa es una forma de modificar la amplitud de la salida variando el ángulo alfa. ¿Qué podemos hacer para, también con esto podemos controlar? Si yo tengo la tensión en serie de Fourier, que ya hemos visto, nosotros podemos determinar cuánto vale la serie de Fourier y nos va a dar un valor de este coeficiente que va a ser, como ya hemos visto, el mismo 4 veces C sobre NPi, pero va a haber un factor que va a ser coseno de N alfa. Entonces, el valor de los armónicos van a depender de esta expresión que está acá. Entonces, fíjense en que si esta expresión, por ejemplo, si yo tengo el armónico 3, que va a ser n igual a 3,
y yo elijo un alfa que sea, por ejemplo, de 30 grados, ¿cuánto va a dar este producto de esto? 3 por 30. ¿Cuánto sería el 3 por 30? Se haría 90 y después se anularía el coseno. Exactamente. Una consulta, ingeniero. Sí, Pero entonces estaríamos controlando una cantidad determinada de armónicos y los otros se verían aumentados. Porque, por ejemplo, para el segundo armónico, al aumentar el alfa, también se vería afectado este. claro. Bueno, acá acuérdense que nosotros como tenemos onda cuadrada tenemos armónicos impares, ¿no? Ah, cierto. Perdón. Entonces, sí, lógicamente, si yo quiero controlar, en este caso, por ejemplo, con esta expresión, yo puedo decidir que el tercer armónico lo puedo anular, poniendo un desplazamiento, por ejemplo, de 30 grados. Pero también me va a influir en el fundamental, también me va a bajar. Pero tener que analizar en este caso si me conviene con esa situación poder, aunque pierda un poquito de amplitud, lograr que elimine el armónico que está más cerca de la fundamental. Por ejemplo, acá lo he hecho con el PSIM. He definido de esta manera, respetando el esquema de conmutación que está puesto ahí, y obtengo a la salida esta tensión de salida desplazada a un ángulo, en este caso de 30 grados, si mal no recuerdo. Entonces, acá está la función de la corriente. Bueno, esto hay que tener en cuenta, esto es un transitorio, hay que tener en cuenta cómo es cuando está en el régimen permanente, o sea, acá en estos momentos. Y vamos a determinar cuánto vale la tensión eficaz, la tensión eficaz de la corriente, el THD 31%, y el THD de la corriente 6,65%. Vamos a ver acá, cuando veamos el espectro armónico, esto es, bueno, la corriente por los interruptores, y cuando nosotros vemos el espectro armónico, nos está quedando de esta manera. Fundamental, y acá fíjense que no aparece el tercer armónico, recién aparece el quinto, y aparece el séptimo. ¿Mm? Entonces nosotros estamos viendo acá que logramos efectivamente que el tercer armónico desaparezca. Entonces, simplemente desplazando de esa manera podemos lograr suprimir el tercer armónico, con lo cual lograremos de que el filtro que nosotros tengamos va a tener un poquito, al tener estos armónicos acá, va a ser más eficiente porque ya no tenemos un armónico cerca de la fundamental. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, la otra manera, que eso vamos a ver, es trabajar con una modulación por ancho de pulso, que algo hemos visto nosotros cuando hemos visto el tema de la parte de continuo. Entonces nosotros tenemos una triangular que comparamos con una señal de control, que puede ser continua, o en este caso puede ser de esta forma, de una forma sinusoidal. Entonces nosotros vamos a tener una tensión modulada y después vamos a filtrar y vamos a obtener esta misma expresión. Entonces nosotros lo que vamos a tener
es otra manera de poder variar la tensión de salida y vamos a trabajar con lo que se llama la modulación PWM. En este caso, hay dos tipos. Nosotros vamos a tener la modulación esta que es por ancho de pulso, tiene varias maneras, por pulso único, por múltiples pulsos, y después hay otro que es, que la que vamos a ver ahora, que es modulando con una senoidal. Después hay otro esquema de conmutación que no lo vamos a ver, pero se modula con una senoidal modificada, con trapezoidal, en fin, cada una tiene su ventaja. Hay mucho que hablar de esto, pero nosotros vamos a ver lo más común que la SPWM, que es esta modulación por la senoidal. Bueno, nosotros estábamos viendo lo que hemos visto anteriormente, son sistemas, los que hemos visto anteriormente, que son para que o producir ondas cuadradas o desplazando podemos eliminar algún armónico, pero son sistemas no modulados. Y acá, como dice, tiene varias desventajas. Que la tensión obtenida presenta una distorsión elevada, porque bueno, es una onda cuadrada con su armónico, como ya hemos visto, necesita filtro voluminoso, y muchas veces las frecuencias de corte de estos filtros son tan bajas que dificulta el funcionamiento de distintas frecuencias. Si uno quiere variar de frecuencia, se complica. Acá nosotros tenemos una modulación, por ejemplo, tenemos una triangular y tenemos una tensión de control, que es sinusoidal, y va a producir estas tensiones de salida. De acuerdo a esta modulación, ustedes ven cómo va a ir variando el ancho del pulso de acuerdo a la senoidal. Y este va a ser el medio, la fundamental, viene a ser el valor de la fundamental, de esta tensión de salida. Bien, entonces la modulación que nosotros vamos a obtener, modulamos con una sinusoidal, y lo hacemos como ya hemos visto en el otro tema anterior, generador de onda senoidal con un generador de onda triangular, con un comparador, y vamos a obtener a la salida lo que es la onda modulada. Y esa onda modulada va a ser la que va a ir a conmutar los interruptores en este caso. Esta es la forma de la onda modulada. Y en este caso lo que se va a hacer, acá hemos puesto reales, ya vamos a ver, pero estos son los símbolos de lo que sería un IGBT. Pero la idea es que uno vaya y module con esta señal moduladora estos dos transistores que están acá en un medio ciclo, y los otros dos en el otro medio ciclo, de esta manera. Entonces, en vez de tener una onda cuadrada, como en este caso teníamos anteriormente, vamos a tener una onda de esta manera. ¿Qué ventaja obtenemos al tener de esa manera modulada? Menor disipación de potencia. Sí, pero además de eso hay una situación que ya la vamos a ir viendo, que tiene mucho que ver con el aspecto de que se va a poder controlar la tensión de salida y además el espectro en frecuencia. Bien, esta es la fundamental de la tensión de salida. Y vamos a ver, entonces, tenemos aquí la tensión de triangular, la tensión moduladora, y vamos a definir un índice. Este índice se llama modulación de amplitud, que es el valor de pico de la tensión de la controladora, o sea, de la sinusoidal, con respecto a la tensión de la triangular. Este valor, generalmente que está acá,
es la relación entre ambas, entre el pico de las dos señales. Y se llama índice de modulación de amplitud. Este índice de modulación de amplitud, vamos a ver acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso, estamos teniendo un zoom de esta partecita de la variación y vamos a obtener más o menos para esta frecuencia, si la frecuencia de la onda triangular es bastante mayor que la onda senoidal, prácticamente para esa frecuencia, esta variación de la sinusoidal prácticamente es constante. Esa es la suposición que se hace. Entonces, si nosotros analizamos en un periodo de la señal triangular, prácticamente no varía esta tensión de control porque es mucha menor frecuencia que respecto a la onda triangular. Entonces acá vamos a obtener unos tiempos que están definidos acá. Esta es la tensión de salida. Cuando es menor, esta es mayor. Cuando es menor la tensión de triangular que la de control. Y cuando la tensión triangular es mayor que la de control, está en el valor inferior. Entonces acá vamos a definir un tiempo que es T1, T2, T3, y esta parte es el semiperíodo, positivo y negativo. Entonces, podemos definir de esta manera la tensión de pico de la triangular, la tensión de control, que va a ser el pico de la sinusoidal, podemos aproximarlo. Entonces vamos a definir de esta forma. Nosotros vamos a decir que la tensión media de acá vamos a obtener de esta tensión de salida, vamos a obtener como las áreas de estos que están acá. Entonces, en este caso, el BD sobre 2, BD se refiere a la tensión BCC. Y esto, ejemplo, está hecho para un medio puente. Pero para los efectos de que nosotros vamos a seguir, vale lo mismo porque para el puente. Nada más que en vez de BCC sobre 2 va a ser BCC. Entonces, acá, ¿qué definimos? Esto es la parte del área T1, acá también es T1, y después acá tenemos T sub T sobre 2. Entonces esto es lo que pone 2T1 más T sub T sobre 2, el área esta positiva menos el área negativa, que es T sub 2 sobre T sub T. Entonces ese va a ser el valor medio, la suma de las áreas positivas en un periodo menos la única área negativa que es esta. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que el ángulo alfa este que está acá, si tenemos acá un pequeño triángulo, la tangente de ese ángulo va a ser la tensión de control dividida en T1, que es lo que está puesto acá. Y esto va a ser igual también que la tensión de pico de control. Acá se puede definir otro triángulo en este punto, donde va a ser la tensión cateto opuesto, va a ser la tensión de pico dividida, y en este caso cae justo en la mitad de T sub T sobre 2, por lo tanto es T sub T sobre 4. Y de acá despejamos T1 y nos queda este valor. Ahora nos faltaría determinar T sub 2. De la misma manera, nosotros podemos trabajar con las tangentes de los ángulos, podemos decidir de que T sub 2, que está acá, podemos trabajar en ángulo acá, en este triángulo, con la tangente del ángulo este. Acá se va a formar un triángulo, donde voy a tener acá la tensión de BPT, y después tengo otro triángulo chiquito que está acá. Puedo determinar lo mismo. Esto va a estar, la parte va a ser T sub 2 sobre 2, y el otro va a ser T sub T sobre 4. Si yo lo trabajo de esta manera y después despejo T sub 2, nos va a quedar esta expresión que está acá. Entonces ya tengo yo los valores de T sub 2 y T sub 1, reemplazándolo acá arriba,
voy a tener de que la tensión media va a ser directamente proporcional a la tensión de control. Que si esta tensión de control varía en forma sinusoidal, porque todo esto es constante, esto para un puente completo es BD solo, esto es para medio puente, pero vale lo mismo. Esto va a ser constante, esto va a ser constante, y acá si yo tengo una tensión que varía en el tiempo en forma sinusoidal, el valor medio de la tensión de salida va a variar de la misma manera que la tensión de control. Bien. Definido de esta manera, vamos a tener, ya hemos visto, la modulación PWM y tenemos, si el índice de amplitud es menor que 1, tenemos sistemas modulados, y si el índice de amplitud mayor que 1, tenemos sistemas sobremodulados. Así están definidos. ¿Qué logramos con esta modulación de amplitud? La modulación de amplitud, si variamos nosotros, esta es la modulación entre 0 y 1, va a haber una relación lineal. Si nosotros pasamos de acá de 1, va a haber una sobremodulación. Por lo tanto, lo que nosotros, si deseamos mantenernos en la zona lineal, vamos a poder tener una variación lineal de la amplitud. Esta es la relación de la modulación de amplitud. Si MA es menor o igual que 1, vamos a obtener que la tensión de la fundamental a la salida va a ser proporcional a, fíjense, a BCC con la modulación de amplitud. O sea que si nosotros elegimos una modulación de amplitud adecuada, podemos ser, no sé, 0,7, 0,8, 0,9, lo que nosotros queremos, podemos variar la amplitud de la fundamental de la tensión de salida en forma lineal en este tramo. Entonces, de esa manera nosotros, regulando la relación de estas dos tensiones, podemos variar y controlar la amplitud de la fundamental de la tensión de salida, que esa es la que nos interesa porque la otra la filtramos. Eso es lo que conseguimos por un lado, para variar la amplitud, con la modulación PWM. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir? Esta es la modulación de amplitud. Hay otra modulación que se llama modulación de frecuencia, que acá le está diciendo lo que es MF, pero lo vamos a definir acá. A ver si está acá. MF, índice de modulación de frecuencia. Es la frecuencia, en este caso de la triangular, dividida en la frecuencia de la sinusoidal. Ese es un índice de modulación de frecuencia. Esa relación de los dos, de esa frecuencia, fíjense acá, dice, la relación MF debe ser un número entero e impar. En estas condiciones la señal tiene simetría impar, reduciendo su contenido armónico y evitando que aparezcan subarmónicos. Esa es una condición que debe cumplir. La señal sinusoidal y la triangular deben estar sincronizadas, es decir, deben iniciarse en el mismo instante, y la pendiente, la triangular y la senoidal deben ser opuestas al iniciarse la modulación. Así se evitan pulsos de corta duración en sistemas poco modulados. Acá estamos dando un ejemplo. Esto es sobre módulo, o sea, si la tensión de pico de la sinusoidal es mayor que la tensión de la triangular, voy a sobremodular. Significa que este MA es 1,2. La tensión de entrada es 100 voltios y la relación de la frecuencia de la triangular respecto a la sinusoidal es 15. Entonces, la salida que yo obtengo es de esta manera, y si voy al espectro armónico, me estoy dando cuenta de que aparecen armónicos de baja frecuencia, porque estoy sobremodulando. Fíjese, si yo lo pongo para que no sobremodule, el MA este tiene que ser menor que 1. Entonces, en el caso que yo esté modulando,
Fíjense en una cuestión que pasa acá. Yo tengo un MF igual a 15. Fíjense en que los armónicos ahora, si yo varío el MA que sea menor que 1, no van a aparecer estos armónicos de baja frecuencia, no voy a sobremodular. Entonces, fíjense en que los armónicos que siguen a la fundamental aparecen alrededor de la frecuencia de la triangular. Supóngase que yo tengo una sinusoidal, supongamos que sea de 50 Hz y después yo tengo una triangular que es 15 veces a 50 Hz. Miren a dónde van los armónicos. Cuando yo hago la modulación, estos armónicos se van a los alrededores de 15 por 50. ¿Cuánto sería? 750. 750. Entonces, ¿qué estoy logrando de esa manera con esta? Llevar los armónicos mucho más lejos, por lo tanto el filtrado va a ser mucho más eficiente. Voy a poder tener más chico el filtro para que pueda aprovechar lo que me interesa a mí, es la fundamental. Esto logro con PWM. Bueno, aquí está definido. En el caso que el MF sea mayor que 21, tenemos inversores muy modulados. Si es menor que 21, son poco modulados. La frecuencia de la señal de control, o sea, de la sinusoidal, determina la frecuencia de salida del ondulador. O sea que si yo quiero obtener la salida una tensión sinusoidal de 50 Hz, voy a modular con una senoidal de 50 Hz. Si quiero que tenga 60, voy a modular con una sinusoidal de 60 Hz. La amplitud de la señal de control determina el índice de modulación, en consecuencia el voltaje eficaz de salida del ondulador, como ya hemos visto con respecto al MA. Y el número de pulsos por medio ciclo depende de la frecuencia de la portadora de la triangular. ¿Cuántos pulsitos voy a tener acá? Cuanto mayor sea, voy a tener más pulsitos. Bueno, en este caso, este ejemplo está hecho para, en el caso que yo module con un solo pulso, que no lo vamos a ver, simplemente es una modulación que se saca el ancho del pulso, se modula con esto, y la tensión B sub B va a estar en función del ancho del pulso. Eso para un pulso. Ahora, si yo tengo muchos pulsos, como en este caso es la señal sinusoidal que nosotros hemos hecho, que va a depender de la frecuencia, de la relación de la frecuencia, voy a tener muchos pulsos. En el ejemplo que nosotros hemos visto eran 15 en la anterior. Entonces la tensión B sub B ya va a ser BCC por la sumatoria desde 1 hasta 15, supongamos que tenga un pulso, de el ancho del pulso sobre pi. Entonces, en este tipo de modulaciones, vamos a tener dos tipos generales que se suelen utilizar. Modulación bipolar, que es la que les voy a presentar a continuación. Y la modulación unipolar. Bien, este tema lo vamos a analizar mejor. Voy a detenerme acá, yo en este punto, porque nosotros vamos a ver ahora, para que sea más claro, vamos a dejar este tema de lo que es la modulación bipolar y unipolar, que es las dos modulaciones que se utilizan, un poquito más adelante, para que nosotros empecemos a trabajar con lo que ya hemos estado viendo, que es la modulación de onda cuadrada. Entonces, vamos a dejar en este punto para después continuar con esto, para que hagamos primero lo que corresponde a la modulación
de onda cuadrada. Acá vamos a definir, ya le voy a decir yo, voy a poner el último práctico. A ver. ¿Se entendió hasta acá? Voy a poner el último práctico, en el cual ya le voy a mostrar el último práctico, que va a ser el práctico 8. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Primero, lo que hemos estado viendo, lo que son ondas cuadradas y desplazamiento de fase, y simplemente le he dado un poquitito, así apenas, una idea de lo que es la modulación PWM. Y después vamos a recontinuar con la modulación PWM. Creemos que de esta manera va a estar más comprendido, no lo quiero mezclar mucho con los tipos de modulaciones hasta que no tengamos entendido lo que es lo más básico, que es la modulación, el trabajo con onda cuadrada. Entonces, les quiero mostrar ahora, me voy a ir al práctico para que lo veamos en el práctico. ¿Cuál sería ya lo voy a publicar para que trabajemos? Y ahí vamos a entrar con lo que me ha pedido recién Barbosa respecto a la simulación. Un segundito, ya estoy buscando, ya me voy a... Bien. Voy a buscar el ejemplo que tengo hecho del inversor para que veamos cómo se configura la fuente. Creo que este era... Sí. Bueno, voy a pasar a compartir. Bien, ¿se ve ahí? Ahora sí está bien, ingeniero. Bien. Bueno, aquí sería... Sí. Lo que yo he estado viendo con el ejemplo que le había estado mostrando yo. Me preguntaba cómo se configura esto. Acá tengo la tensión B1. Fíjense, yo tengo acá, en este caso, un pulso. En este caso estoy configurando para 60 Hz. Este es el periodo 60 Hz. Y aquí estoy trabajando con lo que es la mitad. Entonces yo, por ejemplo, esta sería, estoy en esta manera con, por ejemplo, 2 voltios. Por dar un ejemplo, puede ser cualquier valor. Esto va a depender cuando vamos a la parte real. Pero por ahora lo dejemos en este valor. Entonces yo voy a tener acá de esta manera, voy a configurar la conmutación. Ingeniero, ¿y el TR y el TF que están ahí ya vienen predeterminados o los modificó? No lo podés modificar. Esto yo lo he puesto en los, fíjate que son un orden de magnitud, claro, mucho más pequeño, entonces no se nota. Hay que ponerle un valor. Porque si yo le pongo 0, muchas veces esto es muy abrupto y por ahí la simulación no es la adecuada. Entonces le dejo un valor determinado. Pero esto estamos modulando con un 0,5. Lo mismo el periodo positivo que el periodo negativo. Y para el otro caso, ¿y ahí el interruptor, qué tipo de interruptor utiliza? ahí está.
ve control switch. Ese, si no me equivoco, está... Este creo que... Es un interruptor controlado por tensión. Es como una fuente de controlada por tensión. Es un interruptor que uno lo controla de acuerdo. Cuando le doy un valor determinado se cierra y si es 0 se abre. Perfecto. Bueno. Y esta es la tensión. ¿Los diodos son de Brick? ¿Cómo? Los diodos son los de Brick. Sí, los ideales. Sí. De break. Bueno, veamos la del P3. Pero acá ya, por supuesto, ya he cambiado el TD. Ya en vez de 0 es en 8,33. Ya está desplazado. Bueno, vamos a ver la tensión. En este caso, creo que la corriente, a ver, aquí me está dando, bueno, en este caso de los diodos, diodo de 1, este es el diodo de 3. Ese para el ejemplo que nosotros hemos visto. Aquí se ve cómo la corriente cuando viene en este sentido hasta que se hace 0, termina la energía y va pasando por el diodo de 1. O sea, por este diodo. Vuelve. Y después, acá, en este tramo, va por IS1. Y acá en este punto, cuando se viene esta corriente hasta que se hace 0 y se termina de completar, de que se vacíe la energía que tiene la bobina, se va a ir por el diodo que es el de 3. Porque cuando está en este sentido, por el único lado que puede volver es por acá. ¿Se entiende? Es cuestión que, bueno, con lo que les muestro, que se fijen, bueno, acá vamos a poner la tensión de entrada. Bien. Bueno, aquí está el valor medio. Si quieren, ustedes cuando lo hagan, pueden fijarse si con yo creo que con el nuevo versión del microcap, la 12, esto ya es más este valor, este B-switch, que le llamo acá, ya se comporta idealmente, entonces por ahí no son necesarios los diodos. Pero esto sirve para que tengan en cuenta, porque en los dispositivos reales sí se hace esto. Porque ustedes ven que los dispositivos reales
no son bidireccionales en corriente. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de lo que es el IGBT. Y el práctico que van a hacer, el último práctico, tiene una parte, bueno, que dice implementar un puente inversor de potencia con puente H monofásico, con carga inductiva L 20 milihenry y R de 5 ohmios. Le doy la tensión de alimentación, trabaja 4 kHz, onda cuadrada. Dibujar circuito, destacar la parte del circuito de potencia y la parte del circuito de control. Considerar interruptores ideales. Dibujar señal de control de los interruptores. Dibujar por donde circula la corriente durante la conmutación. Eso es lo que hemos estado viendo en la teoría. Dibujar la forma de onda de tensión y corriente de salida especificando valores, que sería lo que están viendo acá. Es esto. Tensión de entrada, que esto va a ser más 100 y menos 100. Y acá van a tener que determinar el IS que yo le he dicho, el I máximo, que es igual al menos I mínimo. Y de ahí van a poder tener la expresión de la corriente. De la manera analítica van a calcular y con el simulador van a comprobar. Calcular el valor eficaz de tensión y corriente. Expresar la tensión y corriente instantánea de salida como serie de Fourier. Ya hemos visto cuánto es la serie de Fourier. Calcular el valor de la componente fundamental. Calcular el valor de THD, distorsión armónica total de tensión, distorsión armónica total de corriente. Realizar las simulaciones correspondientes, verificando los resultados obtenidos y espectro de armónico. Acá le planteo, si se desea anular el quinto armónico, cómo cambia el control de interruptores. Dibuje la tensión de salida indicando el desfasaje correspondiente. Aquí usted tiene que calcular, basando en el ejemplo que ya hemos visto en clase, pero en este caso para anular el quinto armónico. Bueno, después reemplazar los interruptores por transistores bipolares de juntura, modifica el circuito. Bueno, esto vamos a verlo cuando veamos en la próxima clase la parte de los interruptores reales con IGBT, que es el último tema que nos falta tocar. Ya hemos visto lo que son TBJ. Ya pueden ver ustedes con esto. Explique y dibuje cómo debe ser implementado el disparo de cada dispositivo. Tener en cuenta la fuente de alimentación independiente de cada uno. Bueno, esto lo falta que lo veamos un poquito después. Pero ya pueden ir, por lo menos, haciendo hasta acá, hasta el quinto armónico, pueden ir haciendo el práctico. Después nos falta que veamos, cuando veamos IGBT, que por eso dice repetir los últimos 3 puntos para MOFE y con IGBT. Ya hemos visto TBJ y MOFE, falta que veamos con IGBT. Comparar la ventaja y desventaja de usar TBJ, MOS e IGBT. Pero ahora pueden ir haciendo por lo menos hasta acá, hasta el quinto armónico. Ya veamos también con los TBJ, ya saben, pueden planteárselo qué es lo que pueden hacer. Y el último tema que nos falta ver de la parte de interruptores, que vamos a ver en la próxima clase, que es con el IGBT, que ese nos falta ver el dispositivo ese. Después este otro vamos a ver cuando tengamos que completemos los PWM. Bueno, y después vamos a ver lo que es el inversor, pero trifásico. Por lo menos en la parte 1 lo pueden hacer toda esta parte hasta plantear incluso esto, porque ya han visto TBJ, y hacer preguntas, ya vamos a ir viendo
pero en la próxima clase vamos a ver el IGBT y ya pueden hacer todo esto que tiene que terminar con esta primera parte. ¿Alguna pregunta? No, está bien, ingeniero. Bien. Este sería el último parcial, va a ser sobre este único práctico, que es el que abarcamos este último tema, un solo práctico. Y en eso se va a avanzar en problemas similares a los que están acá en el práctico. Así que este es el último tema que vamos a tocar nosotros para completar lo que vamos a ver en esta asignatura. ¿Se ha entendido más o menos lo que se ha explicado? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no, ingeniero. Bien. Bueno, la otra cosa que les quiero preguntar, en la próxima clase debería tocarse lo que es IGBT. El lunes que viene es feriado. No sé si prefieren que continuemos o no. Le hago la pregunta, no sé, Humberto, tu disponibilidad. Bueno, buen día para los que tarde. No sé, puede ser, sí puede ser el lunes, pero no sé si tengo invitado en la casa. Juro que no, me tomó de sorpresa. No sabía que era, bueno, que podíamos, sí, bueno, No sé, demos, si quieren, no sé, como sea, así se adelanta también. ¿qué opinan ustedes? Por mi parte está bien el lunes. Por mi parte no hay problema, ingeniero. Sí, no hay problema. Bueno, quedemos entonces para el lunes, para que se termine lo que es en la parte de IGBT. Bien. Ingeniero, le quería hacer una pregunta respecto a los laboratorios. Sí. Que ya, bueno, en el parcial habían mencionado que no se podía utilizar el laboratorio de electrónica. ¿No hay alguna posibilidad de que se pueda pedir, ya sea el laboratorio que utiliza electrónica 1 o el laboratorio de mediciones para por lo menos hacer el laboratorio 1? Digo, dado que solo necesitamos utilizar un osciloscopio y una fuente, no sé si es que hay una posibilidad. Valdés, contesto yo si quiere. Sí. Mirá, con el caso de ustedes, si son, como somos pocos, o sea, suponete vos, aquí hay 4 o 5, no sé cómo será, pero no habría problema, lo hagamos también, lo hagamos. El laboratorio nuestro está totalmente desordenado. Claro, eso mencionaba el ingeniero Valdés. Y lo que puede pasar, pero lo que puede pasar es que justo, supongamos, el día que coordinamos, también venga la gente que tiene que hacer modificaciones. Eso es lo peor del caso que nos puede pasar, Barbosa, pero sería lindo, por ejemplo, hacer grupo de 2, no sé con quién estás trabajando vos, y que vayan, supongamos, 2 personas, y bueno, lo hacemos al laboratorio, ahí tendremos que acomodar un poco las cosas, porque actualmente está todo me refiero a que tenemos todo conexiones eléctricas. Ya cuando empiecen a trabajar, pero lo veo que por lo menos estas 2 o 3 semanas que vienen no van a trabajar, porque todavía estamos en la etapa de aprobar presupuesto, de compra de materiales. Bueno, a ver, en resumen, lo hagamos. Lo peor del caso que nos puede pasar es que justo el día que coordinamos, bueno, viene el arquitecto Sergio de la facultad, porque tiene que sacar el divisor que tenemos en el medio, y viene con la gente a trabajar. Es lo peor del caso que nos puede pasar. Y bueno, ahí vamos y nos ubicamos en otro
Claro, por eso estaba hablando con una compañía, digo, capaz que si está desordenado el laboratorio, si hay inconveniente en hacerlo ahí, digo, el laboratorio 1 no necesita tanto instrumental, o por lo menos me da esa impresión, más que el osciloscopio y la fuente, y lo demás es medir. Entonces, El laboratorio, si se podría pedir, sí. la parte complicada que tiene el laboratorio, El 2 no sé qué otra cosa se utiliza, por eso hablo. la trifásica. Claro. Ese es el problema. Claro, por eso digo, el 1 por lo menos no necesita eso. El 1 que es monofásico nada más, que es el puente monofásico, digo. Capaz que sí. Pero ese lo puedes hacer ese lo puedes hacer si quieres en tu casa, lo puedes hacer y nos mostramos. Claro, pero como el laboratorio pide medición con osciloscopio, eso es lo que nos falta. Sí, no. Bueno, pero supongamos, ese para mí es el. Claro. Yo lo que digo es, supongamos, hacemos un puente con diodo nada más. No me acuerdo bien a qué práctico pertenecía ese, pero el de trifásico. En el peor de los casos, también lo podemos hacer en mi oficina grande. No lo podemos. No, porque necesitamos trifásica. O sea, Claro. Lo más importante es que vos ya has visto un puente monofásico, lo has visto en electrónica 1. Lo importante acá es ver el puente trifásico. En trifásico, claro, por eso necesitamos la trifásica para ver el puente completo. Claro, claro. Y eso de última. Por eso les preguntaba a ustedes si, dependiendo de la disponibilidad de lo instrumental y eso, si había alguna posibilidad. Ahora me está quedando claro qué es lo que se necesita. El trifásico. Y ahí tenemos llegada de línea trifásica y a su vez nosotros tenemos los transformadores de aislación. Claro, sí. Entiendo que está todo eso en el laboratorio, por eso. Claro. Por eso estaba preguntando ahora. En conexión, lo tenemos para hacer conexión en triángulo, en estrella, y que nos sirven de aislación galvánica ahí para trabajar seguro en baja tensión. ¿Me entendés? Pero ahí se puede ver la fase, cuando están en fase, si no están en fase. Y después lo mismo con el trabajo práctico con tristores, es fundamental la trifásica. Claro, yo tengo entendido que en el laboratorio de electrónica 1 no tienen trifásica. Así claro, no, yo con mi cabeza solo estaba pensando en el primer práctico que es solo monofásico, que había que usar el osciloscopio, no estaba pensando en los otros, por eso preguntaba. Fíjate que disculpame, fíjate en el primer práctico, ahí en la última parte donde decimos que sea con trifásico el puente de diodo, que lo tienen que probar, pero la última parte es trifásico. Justamente. Bien. Pero no hay problema. No, yo creo que, mira, como van las cosas en la facultad y después, sí, para el caso nuestro que somos poco yo creo que no vamos a tener problema. Ya nos organizaremos, ya vamos a ver cómo hacemos. Pero... no, yo porque pensaba que no hacía falta utilizar lo del trifásico por ahora para el primero, pero bueno, como me están diciendo ya... Sí. No, y las cosas nuestras son... Yo creo que no es mejor... Bajarla hasta el primer piso, hasta el tercer piso, por más que sea un piso... sí lo podemos dar vuelta. Y por eso, si es cuestión de ver el osciloscopio, con osciloscopio y fuente y oscilador, lo podemos hacer hasta en la oficina mía, esa grande que tengo ahí en el cuarto piso, yo, o en la aulita esa de atrás, ahí tenemos monofásico, te ubicas ahí atrás, sí. Tenemos un aula nosotros, chiquitita. Sí. De última podemos organizar eso, pero a mí lo que más me interesa fundamentalmente, o sea, lo que a nosotros nos interesa como ingenieros y a ustedes, es hacer todo lo que sea el tema de rectificación trifásica. Claro. Eso es lo que creo que es lo gordo porque más o menos monofásico, ustedes algo han visto en rectificación con diodo, lo han visto bien en electrónica 1. No está mal de paso repasarlo. Pero bueno, nos organicemos, miren, nos organicemos porque así si adelantamos y terminamos ya, no sé cuántas clases nos quedarán, Miguel. A ver, nos están quedando, ya te digo en un momentito, ya me fijo.
porque la clase del lunes no es una clase muy larga y también lo importante ahí es tratar de mostrarle a ustedes la simulación con los IGBT. Acá, ingeniero, estoy leyendo el laboratorio 1, por lo menos lo que llevo a ver no menciona nada de trifásico. No sé si es que se está refiriendo a otro laboratorio. A ver, ya me fijo. Tengo el enunciado y acá, bueno, en la primera parte nos pide ensayar en la casa y en la segunda parte ya pide que se ensaye con un osciloscopio. Claro. Me están quedando 3 clases únicamente, Claro, o sea, contando la del lunes. contando el lunes, o sea, que sea el lunes y después el Sí, viernes y el otro lunes. sí. ¿Y cuánto? La semana que viene, la otra semana ya la última semana. Sí. La última clase va a ser el 28 de junio, entonces creo que cae, el lunes 28. Claro. Y ahí tenemos consulta y yo tengo previsto para el lunes 5 de julio la evaluación tercera. Claro. Y bueno, ahí en el medio, todo depende de la disponibilidad de tiempo de ustedes, pero podemos organizar ahí una ida al laboratorio, pedimos permiso y, y lo Sí, hacemos, en ¿no? todo caso, si ya terminamos lo que sería la materia, podríamos utilizar incluso los horarios de clase. Va, no sé si se podría. Sí, Sí. Claro. Sí, yo por cuestión de que estaba mencionando el ingeniero Valdés que por cómo estaba el laboratorio y las refacciones que se iban a hacer, como que para no estar haciendo dentro de unos cuantos meses el laboratorio y no sé cómo estaremos todos los que estamos cursando en cuestión de tiempo y bueno, se complica para la mayoría cuando ya no estamos haciendo la materia en sí. Sí, lo ideal es hacerlo ahora que tienen todo listo y vayan pensando en rendirla ya nomás la materia. Sí, la tienen fresca. Bueno, claro. Bueno, sí, lo que los estaba puntos- diciendo, respondiendo a lo de Mauro, que les estaba preguntando, sí, lo que nosotros hemos puesto, tiene razón Mauro, hemos puesto monofásico, pero esto está pensado como una introducción antes de entrar al laboratorio. Está un práctico de laboratorio donde ya lo voy a compartir, porque estaba esperando que se termine esto casualmente, donde está el puente monofásico. Este es como una especie de pre-laboratorio. claro, sí. Sí, yo no me fijo en la página, Miguel, sí, y la otra cosa que hay que decir, lo que pasa es que estábamos con la idea de no hacerlo, pero perdón, no es que estábamos con la idea de no hacerlo, sino con todos los líos que venimos teniendo en el laboratorio. Pero son todos líos buenos, o sea, tenemos muy buenos, eh, nos quieren justo ahora modificar el laboratorio, nos dan plata, hemos recibido equipos, tenemos equipos de ultimísima generación para hacer lo de electrónica industrial, tenemos PLC, no he visto que nos acaban de suministrar a una empresa y bueno, también la facultad nos va a arreglar el laboratorio. Por eso que le digo, todas esas complicaciones nos hacen que se nos, digamos, desorganice, pero lo tenemos que hacer al laboratorio. Entonces, lo importante de que ahora, antes de la pandemia, es que tenemos que, cuando vayamos al laboratorio, tenemos que aprovechar muy mucho el tiempo. Entonces, ustedes organícense, por ejemplo, en grupos de 2. Entonces, antes de entrar, supongamos que, bueno, dice Barbosa, bueno, Barbosa, y lo estoy viendo aquí, junto con Ponce, o qué sé yo, o Ferreira, bueno, vamos a hacer el laboratorio. Entonces, nosotros solicitamos el día, digamos, nos ponemos de acuerdo en el día, siempre va a tener que ser por la mañana o a partir de las 8:30 hasta las 2, 3 de la tarde, supongamos, pero no vamos a tener todo ese tiempo, sino que tenemos que ir al laboratorio, entrar, hacer las mediciones y desocuparnos rápido. Entonces, eso quiere decir que ustedes van a tener que, vamos a hacer un pequeño examen previo a la entrada del laboratorio, o sea, un examen donde nosotros les vamos a preguntar a ustedes
qué es lo que van a hacer, cómo van a conectar, qué es lo que necesitan acá, de dónde van a sacar, cuáles son los pasos que van a seguir para hacer todo el trabajo práctico del laboratorio en base a la guía que ahí ya va a subir el ingeniero Valdés. ¿No es así, Miguel? Sí, Claro. sí, sí, voy a subir incluso la otra, el práctico 2, donde Claro. está lo que complementa, que eso es lo que no le he subido por estas cosas que nos hemos ido demorando, pero para que vayan trabajando hasta que nos pongamos de acuerdo, donde ahí está, en este caso, está la parte de lo que sería el trabajo del laboratorio. Si acá me permiten compartir, les muestro lo que voy a poner ahora, que esta era la otra parte que, como nos hemos ido demorando con este tema del laboratorio, no se ha hecho, pero se puede ver acá. Sí. ¿Ven acá, Barbosa? Sí se ve, ingeniero. Sí, Bueno, esto es lo que yo le voy a compartir hoy mismo nomás, para que ustedes vayan trabajando hasta que ya nos pongamos de acuerdo en ir, qué día va a ser. Se continúa con el puente rectificador en el anterior. Carguero, bueno, mida la corriente, le dan una serie de cosas. Pongo filtro capacitivo, cómo selecciona el capacitor, ¿ve? Busco en inductancia. Todo esto lo vamos a ver. Y acá, después dice armar un puente trifásico con 6 diodos. Acá le decimos lo que dispone el laboratorio. Y ahí, esto es lo que faltaba. Así que yo eso le paso hoy mismo para que lo vengan planteando. Cosa que con esto ya vamos para entrar en el laboratorio. Estas lo van a contestar cuando estemos en el laboratorio. Estas son las preguntas. Esto hoy lo comparto, por eso, para que ustedes lo vean. A partir de ahora, hasta que ya nos ponemos de acuerdo, simplemente son mediciones que la pueden hacer y de esta manera ya podemos trabajar y completar. Esa parte nos faltó, que esa no la con este asunto de laboratorio que no se podía hacer, bueno, no les mandé, pero ahora ya le voy a compartir hoy más. perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes. Bueno, perfecto. Bien, ingeniero, nos vemos. Bueno, Perfecto, ingeniero. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana a igualmente. todos.